Transvuelos, agencia de viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Gurdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos acá en el noticiero por Señal Positiva TV. Primero que nada, desearles un feliz año 2021. Es nuestra primera emisión acá del noticiero. Obviamente que tendremos invitados, o vamos a tener invitados esta semana, y a la próxima semana estaremos ya con lo que es la programación regular acá en Señal Positiva TV. Así que les agradecemos a todos y les deseamos a todos los que nos siguen en el Ecuador y en todo el mundo que tengan un muy feliz 2021. Tenemos un invitado el día de hoy con el cual también estaremos compartiendo. Antes, por supuesto, también un feliz día del periodista a todos los que hacen comunicación en el Ecuador y en todo el mundo. Tenemos nuestro invitado, el señor Juan Fernando Flores, a quien le estamos saludando. ¿Qué tal, Juan Fernando? Él es candidato asambleísta por las listas 21 del partido Creo. Así que, Juan Fernando, bienvenido, muchísimas gracias. Y así como le dije también a nuestros televidentes, espero que tengan un feliz 2021, que es más o menos como el que termina con los números de su lista, la lista 21. Así que cuéntenos, Juan Fernando, ya estamos en plena campaña, el 7 de febrero son las elecciones para presidente y para asambleístas, así que cuéntenos un poco acerca de lo que está, de lo que es esta campaña de la lista Creo y también sobre todo lo que está proponiendo Juan Fernando Flores de cara a la Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, estimado Pedro. Muchísimas gracias por la invitación y un feliz día al periodista para ti también y para todos los que nos están viendo. Efectivamente, estamos ya en un proceso de campaña electoral muy importante, sobre todo para quienes vivimos en el exterior, porque somos 410.234 que vamos a tener del 7 de febrero a no Como que tuvimos un pequeño inconveniente. Juan Fernando Flores, como nos estaba contando, él vive en el exterior y él va a hacer la voz. va a tener. Sí. Juan Fernando, nos decías obviamente cuando hablabas de este inicio de campaña, sobre todo para ti como un representante de los ecuatorianos que viven en el exterior. Pequeños problemas de conexión, Juan Fernando. Como dijimos, él está en el exterior, va a ser, o al menos es su propuesta como un ecuatoriano que vive en el exterior, ser la voz de estos ecuatorianos que viven fuera del país y de esta manera llegar su voz y su pedido a la Asamblea Nacional de ser elegido, por supuesto.
Recordamos que estamos, como lo decíamos, en pleno proceso de campaña, lo cual ya inició ya el 7 de febrero, ya estamos acercándonos un poco menos, ya casi un mes apenas, de lo que será ya las elecciones, los comicios electorales acá en nuestro país, tanto como para presidente como para asambleístas. Cuando ya tenga solucionado Fernando su inconveniente, obviamente ya lo podremos estar nuevamente con él. Y vamos a realizar, como hemos venido realizando ya desde hace algunos meses acá en Ciudad Positiva, no solamente en esta, sino también en Visión Política, las programaciones necesarias para que de esta manera el electorado, los que vamos a ir, obviamente, a asistir a las elecciones para ejercer nuestro derecho al voto, tengamos una idea clara de quiénes son las personas que vamos a estar, que estarán en la papeleta y a las cuales deberemos elegir o no. Obviamente, tal cual sea la decisión que tome la persona que vaya a asumir su derecho al voto. Hacemos una pausa, ¿qué le parece, Génesis? Para de esta manera conversar, parece que tiene unos pequeños inconvenientes Juan Fernando con su conexión, para de esta manera volver a tener conexión con él y mantener y poder llevar en forma fluida este diálogo conociendo a los candidatos de cara a las elecciones del próximo 7 de febrero. Transvuelos, agencia de viajes y turismo. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Gurdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos! Volvemos, continuamos acá en el noticiero por Señal Positiva TV. Los saluda una vez más Pedro Pablo Moreira. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Tuvimos unos inconvenientes con nuestro invitado al día de hoy, que es Juan Fernando Flores. Lo habíamos presentado, obviamente, pero él ya nos va a contar un poquito más sobre él y lo que es este periodo de campaña. Él es candidato asambleísta por el partido Creo Lista 21. Él va a ser la voz, o al menos eso es lo que él espera, ser la voz de los ecuatorianos que viven en el exterior. Así que vamos a conversar con él. Creo que ya tenemos solucionado el tema de la conexión por internet. Esperemos que sea así. Juan Fernando, nos contabas, vives en el exterior. ¿Dónde estás viviendo actualmente y cuál es realmente tu plan de cara a llegar a la asamblea como un ecuatoriano que vive en el exterior? Muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, en mi caso, yo vivo en Venezuela desde hace 26 años, producto de una migración que nosotros tenemos junto a más de 350.000 ecuatorianos que viven actualmente en Venezuela y que venimos justamente con la intención de representar a la comunidad ecuatoriana residente en América Latina, el Caribe y África, siendo Venezuela uno de los principales países donde vive la comunidad ecuatoriana en nuestra región, así como ocurre en otras circunscripciones, en el caso de España e Italia, o en varias ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros venimos en un proceso de trabajo continuo y directo con las diferentes estructuras de nuestro partido, no solo en Venezuela, sino en más de 13 países de la región y en casi todos los países donde hoy en viven los ecuatorianos, que como mencionaba al inicio tendrán la posibilidad 410.239 de elegir desde 46 países del mundo al próximo presidente
del Ecuador, así como a sus asambleístas y representantes ante el Parlamento andino. Como sabemos, bueno, estás viviendo en Venezuela, donde es un país que atraviesa una situación económica y social muy dura, terrible. Vemos el éxodo de venezolanos que se está dando prácticamente en toda Latinoamérica. Tú como ecuatoriano sigues, estás viviendo en Venezuela y ves de cerca también esta problemática que sin duda esperas que no se repita acá en nuestro país, porque la situación económica acá también es bastante complicada. Pero esperamos no llegar a esos niveles, esperando también que en Venezuela, que es un país muy rico, que tiene muchísimos, realmente es un país que tiene muchísimo que dar, y es una pena que esté de esta manera, esperando que nuestro país no llegue a estar en esas condiciones y que Venezuela también logre superar la situación terrible en la que ha estado en los últimos casi 15 o 20 años. Bueno, lamentablemente el modelo del socialismo del siglo XXI ya nos da claro ejemplo de qué es lo que busca hacer no solo en países como Venezuela, Bolivia o Argentina, sino lo que busca justamente retomar en el Ecuador con candidatos que respaldan esta tesis. Efectivamente, como lo mencionas, el vivir acá nos ha enseñado de cerca cuál es la realidad y cuál es la afectación de un modelo político que no piensa en sus ciudadanos, sino simplemente en quienes están en el poder. El éxodo de venezolanos tiene que ser un claro ejemplo para todos los ecuatorianos de lo que implica un modelo político que busca realmente cercenar no solo libertades, sino posibilidades de poder avanzar. Porque incluso muchas veces se piensa que, bueno, Venezuela es el ejemplo que se toma para la región, pero basta con ver lo que está sucediendo en países como Argentina, que es muy cercano a nosotros, como desde la llegada nuevamente de ellos al poder, cuál es la crisis económica que ha traído para el país o las crisis que ya se están presentando en Bolivia. Es decir, estos modelos políticos lamentablemente no buscan representar a las necesidades de la gente, sino a las necesidades de ellos para servirse. Y es lo que nosotros no queremos desde la lista 21 que eso ocurra, y por eso potenciamos el liderazgo de Guillermo Lasso, que es quien tiene la capacidad para realmente sacar al Ecuador de la crisis que hoy en día está enfrentando. Entendiendo obviamente que los asambleístas de la lista 21 mantienen esa, obviamente tienen que mantener y mantienen una línea que va pegada justamente a lo que propone Guillermo Lasso de llegar a la presidencia de la República. Y lo mismo, en el mismo caso, ustedes siguen ese mismo lineamiento y esos mismos objetivos de cara a llegar a la Asamblea Nacional. Efectivamente, y en el caso de los ecuatorianos residentes en el exterior, tenemos planteamientos muy claros que van de la mano de lo que será desde el gobierno del cambio que asumiremos el próximo 24 de mayo de este año. Hay necesidades que tienen los ecuatorianos que viven en el exterior, Pedro. Somos más de 3 millones los ecuatorianos que hemos estado en la indefensión y en el olvido por los últimos 14 años, a pesar de que somos uno de los principales motores que ayuda a sostener la economía del Ecuador. Más de 3.000 millones de dólares ingresaron el año pasado producto de las remesas, pero basta ver el maltrato, el abandono, la falta de apoyo que se tiene en consulados y embajadas, como las necesidades que tienen los ecuatorianos que quedaron varados producto de la pandemia. Los consulados lo único que respondían es que ellos no podían hacer nada, pero nada se hizo cuando ecuatorianos fueron desalojados de sus viviendas, se quedaron sin empleo o incluso muchos lamentablemente fallecieron, y que hasta el día de hoy el actual gobierno, que no es más que la continuidad del anterior, no le da ni siquiera el respaldo a los familiares para que los ecuatorianos puedan volver. Por eso nosotros tenemos políticas claras de que vamos a hacer un cambio estructural completo desde la política exterior del Ecuador, para que incluso los mismos migrantes que vivimos fuera seamos quienes tengamos la posibilidad de ayudar a nuestros propios conciudadanos. Porque cuando fallece un ecuatoriano, no es el consulado o la embajada la que ayuda a que lamentablemente el cuerpo de ese compañero pueda volver al país. Son los propios ecuatorianos quienes nos organizamos para hacerlo, porque simplemente la ineptitud de quienes hoy están en consulados y embajadas no lo permite. Así que tendremos un plan de gobierno que tendrá propuestas muy claras para atender las necesidades de los ecuatorianos que viven fuera y también de quienes desean regresar. Porque hay una realidad que tampoco podemos ocultar. Si bien Ecuador tiene una crisis económica muy lamentable, producto de quienes han estado en el gobierno, hay una crisis mundial, producto de la pandemia, que va a generar que muchos ecuatorianos que hoy viven en el exterior quieran volver a su país. ¿Y cómo van a volver a un país que no tiene empleo? ¿Cómo van a volver a un país que no presenta oportunidades? Eso es una realidad a la que nadie va a poder desconocer y que nosotros vamos a trabajar de la mano con ellos para poder salir adelante. Has dado, creo que en el tema principal y en lo que más les interesa a los ecuatorianos, al ciudadano común, al ciudadano común, al ciudadano que va a ir a acercarse a ejercer su derecho al voto. Lo más importante para el ecuatoriano no es tanto si es de derecha o de izquierda, porque creo que el ecuatoriano en sí no,
no está muy apegado a ninguna corriente política. Lo que necesita el ecuatoriano es que haya realmente fuentes de trabajo y de empleo. Creo que es lo más importante. Y si un candidato, más allá de prometer, sino que vaya a cumplir justamente ese objetivo de que haya una mayor generación de empleo, obviamente que haya, sobre todo yo, al menos desde mi punto de vista, que haya mayor cantidad de capitales del extranjero que lleguen a invertir al Ecuador y que haya una ayuda justamente para que las personas que no tienen empleo puedan tenerlo o puedan acceder a tener la posibilidad de un empleo. En el caso tuyo, los ecuatorianos que viven en el exterior, son 410.000 los que van a ejercer su derecho al voto y que sin duda hay gente que tal vez como el hecho de estar fuera del país muchas veces los olvidamos, pero hay gente que necesita justamente tener una respuesta clara de un gobierno. No el hecho de que ya esté fuera del país no quiere decir que deja de ser ecuatoriano. Es ecuatoriano y tiene los mismos derechos que cualquier ecuatoriano que vive acá en el país. Es que exactamente, hay algo que los ecuatorianos que vivimos en el exterior lo llevamos con nosotros, estimado Pedro, que es que nosotros podremos estar lejos pero no ausentes de nuestra patria. Mucho menos cuando nosotros, como te mencionaba, somos sostén económico a través de las remesas que se envían todos los días a las familias ecuatorianas. Incluso en pandemia, el ecuatoriano que vive en el exterior siguió enviando remesas para poder sostener las familias ecuatorianas acá. Así que hay unas necesidades que no se pueden dejar de lado. Y algo que mencionabas es el tema de qué se propone para generar el empleo. El principal problema es que Ecuador hoy no es un país bien visto para la inversión extranjera que quiere ingresar al Ecuador, pero que lamentablemente cuando ve que hay otros que intentan llegar al poder para hacer propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿cómo le van a dar una seguridad real para que se invierta acá? Nosotros necesitamos a gente con experiencia, con capacidad y que le dé seguridad a quien quiere invertir en el Ecuador para que ese dinero llegue. Porque llegando la inversión extranjera, vamos a poder invertir acá para generar empleo a propios que van a poder salir adelante. Hay muchas cosas que pocas veces se entienden, por ejemplo, en el caso de los migrantes retornados. Hoy en día es más fácil para un ecuatoriano que quiere retornar al país establecer su empresa. Puede ser pequeña, mediana o grande en Perú o en Colombia que en el propio territorio ecuatoriano. Porque la cantidad de impuestos, trámites burocráticos y lo que se ha venido generando en los últimos 14 años, lo único que hace es cerrarle las posibilidades al ecuatoriano que está fuera de volver al Ecuador. Un ecuatoriano que quiere regresar a su país para poder poner también el pecho y el hombro para salir adelante. Porque si hay algo que los migrantes sin descanso para dar lo mejor de nosotros y dejar siempre en alto el nombre del Ecuador. Pero cuando tu país, ese país que te vio nacer, te cierra esas posibilidades, no toca más que volver a migrar y generar una segunda migración hacia territorios cercanos. Perú y Colombia hoy tienen una gran inversión de ecuatorianos que quisieran llegar acá, pero que lamentablemente se les cerró las puertas. Puertas que nosotros abriremos desde el 24 de mayo de este año para que los ecuatorianos puedan venir, retornar, ejercerse aquí, trabajar y generar empleo para los propios nacionales. Y la primera persona que yo escucho que di acerca de las restricciones y lo difícil que es invertir acá en nuestro país. Sin duda que no creo que los políticos anteriores no se hayan dado cuenta de eso y tampoco no sé cuál fue el objetivo de crear tanta complicación para que de esta manera la gente que viene del exterior pueda invertir. Y sobre todo si es un ecuatoriano y si quiere venir a hacerlo acá, hay que darle mayores facilidades. Si ustedes realmente van a hacer lo que nos están manifestando, de abrir justamente esas posibilidades y que haya menos restricciones o al menos una mayor facilidad para que la empresa extranjera, sobre todo si es de gente ecuatoriana que quiere invertir acá en nuestro país y genera eso que lo dije en su momento, lo voy a decir que creo que es lo principal, que haya generación de empleo. Parecería bastante fácil, pero se prometió cerca de 1 millón de empleos, 250.000 empleos por año, lo cual no se cumplió. Obviamente yo sé que hubo problemas con el tema de la pandemia, problemas con el tema del mes de octubre, pero es cierto que el empleo no creció, sino que se redujo en una forma notable acá en el país, incluso antes de pandemia. Así que esa situación debe irse solucionando y si realmente llegan ustedes con una propuesta, más que una propuesta, llegan con una realidad de que eso se pueda cumplir, sin duda que bienvenido sea. Lamentablemente, la burocracia lo único que genera es mayor corrupción. Y eso es uno de los temas que nosotros vamos a combatir. La inversión y el dinero está. El problema es que cuando se lo llevan en la repartición de hospitales, cuando se lo llevan en la repartición de los recursos y las coimas que se generan, ahí es donde se pierde el empleo. Ahí es donde la posibilidad que tiene la familia ecuatoriana de salir adelante se acaba, porque lamentablemente la corrupción cercena el desarrollo de los pueblos.
Así que hay un elemento fundamental que junto a Guillermo se ha trabajado y se va a trabajar de fondo, que es cero corrupción, porque al no tener corrupción tenemos menos burocracia, más dinero que se inyecta directamente hacia la gente y la generación de un empleo digno, que es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que cualquier ecuatoriano tenga un empleo que sea de manera informal, porque eso no es estabilidad. Nosotros queremos que se tenga un empleo digno para que puedan salir adelante y para que aquellas posibilidades y oportunidades, sueños que se fueron a buscar en el exterior, más de 3 millones de ecuatorianos los puedan cumplir acá. Así que créeme que no es solo un compromiso, será una realidad junto a Guillermo Lazo, a los asambleístas del cambio y el trabajo que se viene haciendo desde el movimiento Creo para que este próximo 7 de febrero, con el voto todo 21, tengamos un nuevo gobierno y con ello el cambio que tanto necesita el Ecuador. Importantes son las elecciones del próximo 7 de febrero para el Ecuador. Dice que mucho se manifiesta de los especialistas en política de que estas elecciones van a ser realmente decisivas para nuestro país. Bueno, las elecciones van a tener no solo una situación muy distinta a la normal, el hecho de mantenernos en pandemia, el que no hay un proceso de vacunación cercano en el Ecuador, va a generar un ausentismo muy importante, que es el ausentismo de quien tiene miedo de ir a votar porque simplemente tiene el miedo de enfermarse. Eso va a ser uno de los grandes retos que tiene no solo el movimiento, sino todos los partidos políticos, de hacerle ver a los ecuatorianos la necesidad de que en plena pandemia, en plena situación, haya un cambio realmente dentro del gobierno para eso. Y en el caso del exterior, muchísimo más, porque en el caso de nosotros el voto no es obligatorio como ocurre en el territorio nacional. Por eso también es importante el que entiendan especialmente todos los que nos están viendo dentro y fuera del territorio nacional, que la participación y que cada voto va a tener un valor más importante en esta elección. Si nosotros permitimos que sean otros los que elijan por nosotros, seremos nosotros cómplices de lo que ocurra en el país. Ya son 14 años de desgobierno, 14 años de abandono y 14 años de corrupción. La única posibilidad que tenemos para cerrarle la puerta a ello y abrirle realmente la puerta al cambio y a las oportunidades es que el próximo 7 de febrero salgamos a votar sin miedo, con las medidas de protección necesarias, pero garanticemos con nuestro voto que la voluntad, esa voluntad de cambio se vea representada en las urnas y con ello a la elección del próximo gobierno que sin duda será encabezado por Guillermo Lazo. La voluntad de cambio, sin duda que es lo que queremos todos los ecuatorianos, pero siempre escuchamos en cada elección que va a haber un cambio y a veces ese cambio no llega, termina siendo simplemente cambio de nombres y cambio de caras a veces, porque el cambio no lo hemos visto, al menos desde mi punto de vista no he visto realmente ese cambio y sobre todo el tema de la corrupción, que eso sí ha cambiado porque se ha hecho mucho más fuerte. Eso es mucho más fuerte y eso sin duda a los ecuatorianos le quita un poco de confianza justamente a la clase política. Y hay muchas dudas acerca de por quién se debe o por quién no se debe votar. Y justamente si logran también cambiar esa imagen que tiene la política y los políticos acá en nuestro país, si un gobierno, el próximo gobierno lo puede hacer, sin duda que será muy importante para recuperar o ganar una confianza que sin duda actualmente la clase política no la tiene para el ciudadano común. Por eso hemos elegido a los mejores hombres y mujeres en nuestras listas, que sean personas que no tienen un pasado político, sino que más bien vienen con nuevas ideas, nuevas fuerzas y con sobre todo la voluntad de generar ese cambio. En mi caso, yo soy uno de los candidatos más jóvenes por el movimiento Creo, apenas tengo 31 años de edad y hoy estoy postulándome para llegar a la Asamblea Nacional, no solo a representar a los ecuatorianos que viven en el exterior, sino la voluntad de esos jóvenes que dejamos de ser conformistas con la situación, que dejamos de criticarla y simplemente verla desde lo lejano para asumir el reto de ser quienes estaremos al frente de la Asamblea Nacional y junto al gobierno de Guillermo, quienes vamos a buscar la voluntad de algo distinto. Hay algo muy importante. Pocas veces se ve el cambio porque, claro, tienen 14 años gobernando las mismas personas. Ellos son los que hablan de que ellos son el futuro, pero no, señores, ellos son el pasado. Nosotros que somos el futuro, que venimos a asumir este reto, que venimos a cambiar la política desde las bases y hacer algo muy distinto, créame que el ecuatoriano lo sentirá al darnos esa confianza con el voto del próximo 7 de febrero. Sabemos que la política, lamentablemente, y en especial la Asamblea Nacional, tiene la peor imagen de su historia, pero eso no es más que una propia estrategia del socialismo del siglo XXI, donde busca justamente que la gente se desinterese de las instituciones, se desinterese de la política para que sean pocos los que participen y ellos sigan y sigan estando en el poder. Lo hemos visto en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia.
No podemos permitir que el Ecuador caiga en esas mismas mañas, porque el ecuatoriano es alguien aguerrido, valiente y que sobre todo siempre va a poner la cara frente a la adversidad. Por eso nuestro llamado es a que tengamos la confianza, la seguridad y estemos conscientes de que este 7 de febrero sellaremos un pasado en el Ecuador para construir un nuevo futuro con cada uno de ustedes. Hemos hablado Juan Fernando, hemos hablado es la campaña, un poquito acerca de lo que es la propuesta que tiene justamente la lista 21 con el señor Guillermo Laza a la cabeza y usted obviamente como el grupo de asambleístas. Juan Fernando, cuéntanos un poquito acerca de Juan Fernando Flores. ¿Quién es Juan Fernando Flores que ha tomado este reto o al menos se ha querido meter en este reto de buscar la asamblea, de estar en la asamblea? ¿Y qué nos puedes contar acerca de tu trayectoria y lo que has hecho y para justamente tomar esta idea de buscar tu puesto dentro de la asamblea? Así que Juan Fernando, para que nos cuentes un poquito y la gente conozca por supuesto lo que ha sido tu trayectoria y por qué se desea justamente de ayudar al país, de ayudar a la gente que vive fuera del país desde la Asamblea Nacional. Bueno, en mi caso se da la situación justamente producto de donde decidí migrar. Yo cuando tenía apenas 17 años tuve que vivir la realidad de una Venezuela donde quienes estaban en el poder establecían por la fuerza su voluntad. Fue en el año 2007, justamente cuando Hugo Chávez decide cerrar un canal en Venezuela, donde más allá de si era un canal que veía o no veía, fue la voluntad de un hombre por la decisión que puedo tomar y la libertad que yo tengo para hacerlo. Apenas allí, con 17 años de edad, me di cuenta de lo que implicaba el perder la libertad y lo delicado que era justamente el que quien esté en el poder sea quien tome todas las decisiones por nosotros. En mi caso, estudié arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, una universidad pública, la cual después de diferentes protestas fue muy perseguida por el régimen de Chávez y que además siempre nos buscaron cercenar las libertades. Fue allí, justamente del ejemplo de la vivencia de la realidad en Venezuela, el que me motivó a participar en la política. Y el por qué hacerlo también con las necesidades y las realidades del Ecuador. Porque yo veía en el reflejo de quien estaba en ese momento acá, que era el correísmo, el mismo ejemplo y el mismo camino que buscaba el chavismo estableciendo en Venezuela. Y es lo que yo dije, si yo no quiero esto, para el que para mí es mi segundo hogar, el que me ha recibido y me ha abierto las puertas, menos puedo permitirlo para el país que me vio nacer. Fue allí donde me incentivó y me motivé a participar en la política desde Venezuela. Conocimos a Guillermo Lazo, un hombre que tiene una gran experiencia y capacidad, pero sobre todo una convicción sobre la libertad que comparto y donde hicimos un trabajo desde el año 2016 junto a las directivas de Creo para estar hoy no solo en Venezuela, estamos en más de 13 países de la región y en más de 25 países del mundo con diferentes estructuras donde nos dimos cuenta que la realidad que teníamos en Venezuela era parecida a la de Chile, a la de México, a la de Argentina, Estados Unidos, Italia, España, y ahí es donde dijimos, o somos parte de lo que hoy está ocurriendo y permitimos que siga ocurriendo, siendo cómplices de ello, o hacemos la diferencia. Fue allí donde se hizo un llamado justamente desde las estructuras y conformamos en el caso de América Latina una lista de candidatos donde junto a Carla Cruz, que es mi alterna, ella representa a los ecuatorianos residentes en Perú, Carola Zaguay a los ecuatorianos en Argentina y Cristian Valareso a los ecuatorianos en Chile, decidimos dejar la inacción y pasar a una acción, donde buscamos hoy representar en la Asamblea Nacional justamente las necesidades de los ecuatorianos en América Latina para en conjunto a Byron Zuquilanda en Estados Unidos y Manuel Macías en Europa, Asia y Oceanía, poder representar la realidad de más de 46 países del mundo y 3 millones de ecuatorianos que hoy nos necesitan a todos nosotros. Esa fue la motivación, la necesidad de luchar y créanme que ese compromiso con el Ecuador, como te lo dije, estaremos lejos pero nunca ausentes. No nos quedaremos callados ante quienes pretenden llevar al Ecuador a otro modelo fracasado del socialismo del siglo XXI. Esa última frase es realmente muy interesante. Podrán estar lejos, pero nunca ausentes. Y creo que los ecuatorianos en un momento como este, tan complicado, tema de pandemia, estamos cerca también de las próximas elecciones, debemos estar más unidos que nunca y buscar obviamente que el futuro sea mejor no solamente de manera individual, sino para todos nosotros. Juan Fernando, ¿algún detalle más? Tenemos un pequeño problemita de ley, pero obviamente sin duda que hemos escuchado y hemos estado atentos de todo lo que nos has contado de cara a este proceso de campaña rumbo a las elecciones del próximo 7 de febrero. Así que, Juan Fernando,
La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algún detalle más que quieras darle sobre todo a las personas que estarán atentas, más que atentas, que van a estar a ejercer su derecho al voto, como lo dije al comienzo, el próximo 7 de febrero, todos los ecuatorianos en una fecha que será decisiva sin duda para el destino del país? Juan Fernando, muchísimas gracias, y algún detalle más que nos quieras decir. Realmente, Muchísimas gracias a ti por la invitación y en especial por el espacio. Yo creo que el llamado debe ser igual para todos, quienes estén en el Ecuador o en el exterior. Es el momento de perder el miedo, de que asumamos una actitud muy distinta a como se han dado en las elecciones anteriores y que el próximo 7 de febrero, con mucho cuidado, con todas las medidas de bioseguridad necesarias, salgamos a votar sin miedo, no solo en el territorio nacional, sino en los 46 países del mundo donde vamos a poder participar. Señores, la elección del próximo 7 de febrero no solo va a definir el futuro de los próximos 4 años, definirá el futuro de las próximas décadas que queremos en nuestro Ecuador. Es el momento de que entendamos que en nuestro voto, en nuestra voluntad, está esa necesidad de cambio y que con cada uno de ustedes vamos a abrirle las puertas a un nuevo Ecuador. Así que el próximo 7 de febrero, nuestro llamado es a votar todo 21 y por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero a la presidencia y vicepresidencia para traerle un cambio real y certero al Ecuador. Y no más socialismo para nuestro país ni para América Latina. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Lo teníamos justamente, gracias por tu tiempo, como dijimos. Juan Fernando Flores, candidato a asambleísta por lista, creo, lista 21, por el partido, creo, lista 21, es representante de los ecuatorianos que viven fuera de nuestro país, así que estuvimos con él. Vamos a estar conversando, creo que de aquí hasta que lleguen las elecciones, con una serie de candidatos, esperemos también presidenciales, para de esta manera ir conociendo las propuestas que ellos tienen de cara a las elecciones del próximo 7 de febrero, donde esperamos que todos tomemos la mejor decisión en favor del país. Nos despedimos, muchísimas gracias por estar junto con nosotros acá en el noticiero por Señal Positiva TV. Peinar tu cabello es nuestra pasión. Alessandra Castro Peluquería cambiará tu cabello con tratamientos que mejoran el engrosamiento de la hebra capilar, permitiendo lucir una cabellera fuerte y saludable. Ofrecemos tratamientos infrarrojos de alta frecuencia con productos veganos, detox capilar, queratina orgánica y una valoración totalmente gratuita de tu cuero cabelludo. Realizamos las mechas que siempre soñaste, limpieza facial profunda, depilación con cera, peinados para todos tus eventos, manicure, pedicure y muchas cosas más. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram @AlessandraCastroMinda. Para más información o servicio a domicilio, contáctanos al 0989 10 98 53 o al 273 66 88. Visítanos en nuestro local Ciudadela Los Esteros, Manzana 50A, Villa 10. Alessandra Castro Peluquería, cabellos espectaculares.